Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, señor. Ah, Buenas bueno, ¿cómo les noches. ha ido? Bien, profe. Bueno, yo no sé si ustedes tenían ahorita alguna clase, les interrumpí alguna clase adicional. No, profe. No, señor. Ah, No, bueno, por mi que era parte. mi preocupa. No, ayer me iba a conectar y eso estaba jodiendo más, entonces, pues preferí posponerla mientras pedí que me arreglaran el servicio porque sí me daba como pena con ustedes. Pero bueno, eh, yo creo que vamos iniciando de una vez, ¿cierto? Porque seguramente algunos tendrán otras cosas y no se conectarán ahorita, ¿sí o no?
si les parece. De acuerdo. Listo. Bueno, comencemos que acá empieza, diría uno, pues empieza como a ponerse mejor todo esto. Eh, llegamos a la parte de redes neuronales. Mm, Esta parte nos va a aterrizar un poquito más la aplicación del procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Porque va a decir, bueno, hay otras eh, cosas que van más allá, u otros pasos, para hablarlo más formal, que van más allá de conocer las librerías, ¿cierto? Que va más allá de solamente hacer un procesamiento léxico y va más allá de solamente entender la estructura del lenguaje natural, donde nosotros entrábamos a hacer una normalización, una limpieza, una lematización, ¿cierto? Y de pronto, ¿por qué no haber adoptado esas librerías que estamos trabajando ahorita como es Space, Stanza, em, la de Plop, ¿cierto? Entonces nos dice, a partir de esto, usted ya tiene los insumos para que empiece a entrenar un modelo y a partir del entrenamiento de ese modelo, entonces usted ya va a ser capaz de distinguir las diferentes redes neuronales para diferentes propósitos y lo que usted va a hacer más adelante es un análisis de imágenes o un análisis de sentimientos o una predicción basada en unas entradas con un modelo que usted ha preentrenado y que si el resultado que le está dando no es el que usted espera, entonces le puede aumentar los pesos o le puede aumentar el contenido al dataset para que pueda ser procesado. Esa es como la síntesis de entrada que nos va ofreciendo la aplicación de redes neuronales a través del procesamiento natural del lenguaje, ¿sí? Entonces, esa es hacia donde nos queremos ir pues el día de hoy o en esta semanita. ¿M? Vamos a tener unas, unos casos de estudio, ¿cierto? Bajo la caracterización de las redes neuronales tradicionales y bajo la caracterización de las redes neuronales recurrentes, siendo las segundas un poco más complejas en su aplicación, ¿sí? Entonces, ese es el camino que vamos a seguir. No sé, compañeros, si ustedes ya habían indagado algo en algún momento o tal vez no, o la idea es vaga hasta ahí, ¿no? Listo, es para tener como la, la idea del punto de partida. Sí, profe, Ahora que de pronto, pues sí hemos trabajado con temas de redes neuronales, pero, o por lo menos yo no lo llevo hasta el punto de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, no llega hasta allá, profe. listo. Sí, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural le dice, yo empiezo a entender a usted si me está dando unas entradas basadas en texto, en imágenes, en números, y luego juegue a darle unos pesos donde empieza a hacer un análisis binario y todo esto que es muy bonito, realmente cuando ya se entiende es genial porque tiene diferentes aplicaciones. Entonces, ¿qué se nos pide? A cada entrada nos dice, en la semana 4 usted ve la aplicación de las redes neuronales, las identifica y distingue la aplicación de la una frente a la otra con unos ejemplos prácticos y ya luego lo que va a hacer en la semana 5 es una aplicación un poco más práctica, ¿sí? Que aunque acá en la semana 4 se nos mencione muy teórico, pero pues para mí lo teórico está perfecto, está genial, pero nos toca soportarlo con algunos ejemplos de base, o si no, nos quedamos acá dormidos y no abordamos desde la aplicación real cómo carajos puede llegar a funcionar una de estas redes. Entonces, digamos que ese es como el entender del punto de partida que tiene esta semanita 4. Nos dice, en la actividad usted se va a encontrar con un foro de discusión que le va a ayudar a aterrizar las redes neuronales a través del LSTM. Ahorita vamos a ver qué es ese famoso LSTM, ¿sí? Que pues viene siendo ahí el modelito que se le suma al tipo de red RNN, que ahorita también la vamos a definir.
Entonces nos dice, bueno, en este foro la idea es que el estudiante pueda responder a las preguntas orientadoras, qué son las redes neuronales recurrentes y cuántos tipos hay. La idea es que entienda cómo el procesamiento del lenguaje natural se aterriza eh, a estas redes neuronales y la idea también es que identifiquemos el principio conceptual de qué es una red neuronal en su aplicación y qué es una red neuronal recurrente. Entonces ya ahorita vamos a hablar, diríamos, es como si usted hablara de una versión uno de un software y una versión 2 de un software, donde la versión uno hace el CRUD tradicional y donde la versión 2 usted tiene ya funciones integradas para consumir APIs, donde tiene una arquitectura, digamos, hexagonal y pasa más allá del concepto monolítico. Un ejemplo, saliéndose un poco de contexto, eh, un ejemplo es hasta dónde tiene esa posibilidad esa red neuronal recurrente de llegar, que ahorita lo vamos a explicar. Esto dando ahí como una explicación muy, muy vaga, ¿sí? En el actuar de este foro, entonces nos dice, bueno, la idea es que ustedes conformen equipos de 3 a 5 personas y generen una discusión a partir de de la indagación de las redes neuronales recurrentes. ¿Por qué no a través de los ejemplos que yo pues les voy a compartir el día de hoy, de una lista de proyectos para que ustedes los tomen de referencia y a partir de estos proyectos pues le empiecen ustedes a trabajar, ¿cierto? Hagan su propio análisis, emitan su propio juicio sobre las preguntas no solo orientadoras, que son la base para comenzar, sino que también sobre a qué le pueden aplicar las redes neuronales recurrentes, cuáles son las principales características de las redes recurrentes LSTM, ¿sí? Y en qué campos de tecnología las vamos a poder utilizar más adelante. Eh, si son las que nosotros tenemos en los traductores, si son las que nosotros tenemos en un prompt cuando utilizamos diferentes modelos de IA a través de GPT, ¿cierto? Entonces, a partir de pues, de esta discusión es el ideal, esa es la intención, compañero, no es otra cosa más. Nos dice, si usted lo hace la participación de 5 integrantes, entonces realice una intervención principal. Las redes neuronales hablan de, listo, la integrante 2 y 3. Bueno, las redes neuronales tradicionales abordan estos aspectos que tienen unas limitantes. Las redes neuronales recurrentes ya trascienden a tener esta posibilidad en memoria y en preparación del modelo, ¿sí? Las redes neuronales recurrentes con el modelo o con el método de LSTM, que es un algoritmo un poco más práctico para analizar a profundidad, tienen esta otra aplicación. Y conclusión, entonces, ¿para dónde nos vamos a llevar las redes neuronales? De esa manera, pues damos abordaje formal, ¿cierto? A las dos preguntas y seremos explícitos en el momento en que empecemos a hacer un desglose, si va a ser con la intervención del integrante uno que da ese abrebocas, con la intervención del integrante 2 y 3 que entran a complementar y a desglosar la definición de estas preguntas, ¿cierto? Si será ya con el integrante 4, ahí ya juega la sinergia que ustedes planteen para darle respuesta a este foro. Realmente, desde lo general está muy fácil, desde lo particular se invita a que le demos una miradita detallada y generemos esas respuestas más allá de generar un prompt en ChatGPT que nos va a tomar 2, 3 minutos o en cualquier día, ¿sí? Y copiar y pegarlo, que es lo que nos espera, ¿m? Para que lo tengamos ahí pues de referencia. No es más, eso es lo único que hay que hacer en el foro, compañeros, es colaborativo. Para los que pronto entren a revisar ya el video en su momento, pues bueno, ahí está la actividad que debemos abordar. Eso es, entonces, miren ustedes lo siguiente. Vamos a tener en la red neuronal tradicional poquitos nodos, poquitas particularidades que nos permiten enlazarnos de un modelo hacia el otro, ¿cierto? Y la red neuronal recurrente que dice, no, acá sí ya nos la jugamos un poquito más entre toda la posibilidad de respuesta y recorrido que tenemos para generar un aprendizaje pues profundo, ¿sí? Que es lo que se nos quiere llevar. Partimos de lo siguiente. Ah, bueno, pregunto si hasta ahí me he hecho como entender con la actividad del foro, compañeros, o hay alguna duda en particular. No, está claro, profe. Está ahí. Claro, hasta ahí, profe, gracias.
Listo. Entonces, miren ustedes lo siguiente, para empezar a hacer acá el desglose. Nos dice, la inteligencia artificial tiene muchas posibilidades de distribuir el aprendizaje profundo, deep learning, machine learning, ¿cierto? Pero en este caso nos dice, vamos a aterrizarnos en el ML, en el aprendizaje automático, donde ese aprendizaje automático me va a llevar a entender a qué le apuntan las redes neuronales artificiales. Entonces nos vamos a encontrar con esta sigla ANNS, ¿cierto? Redes neuronales artificiales y nos va a decir, usted va a tener redes neuronales a la hora de cargar un dataset, de preparar un modelo para dar una respuesta. Cuando usted ingrese una entrada, una entrada, un texto, una imagen, etcétera, ¿cierto? Diferentes entradas, diferentes inputs que nosotros podemos tener, nos va a decir, usted tiene la posibilidad de hacerlo a través de una red neuronal tradicional, la famosa FNN, ¿sí? Donde sus capacidades son limitadas, pero no porque sean limitadas podemos subestimar entonces su alcance, no. Lo que pasa es que su alcance tiene un propósito específico y es hacer un análisis hacia adelante. ¿Cómo así hacia adelante? Le dice, mire, usted tiene una red neuronal, ¿cierto? Una red neuronal tradicional donde puede partir de esta analogía. Imagínese que usted se va para el cajero a sacar plata, se va para el cajero, hace su retiro de su dinero, en el día el cajero recibe 20, 30 usuarios, N usuarios. El cajero pues no le interesa tener memoria de quién ingresó a las 7 de la mañana, hoy 25 de septiembre. Entonces, ahí se desentiende y dice, pues el flujo siempre va hacia adelante. No hay una memoria anterior, no hay una memoria que me diga, no, pues tiene que guardar esta información porque a las 8 y 17 de la noche tiene que acordarse qué cliente estuvo para la vista del cajero, no para la vista transaccional del sistema que me genera a mí esa solución de TI, donde persiste mi saldo, donde persisto yo como usuario y me dice que quedó un hito de no repudio, que hice un retiro a las 7 de la mañana. Es totalmente ajeno al comportamiento mismo del cajero, ¿sí? Al cajero no le interesa que Juan Pérez haya retirado a las 7 de la mañana para que pueda ingresar ahorita a las 8 y 17 María López. Es totalmente ajeno y es totalmente indiferente. Entonces le dice, ahí puede tener usted una idea vaga, una idea basada en una analogía de cómo funciona una red neuronal tradicional. Ya una red neuronal recurrente es aquella donde me dice el paciente Juan Pérez hoy tuvo cita o consulta médica por la patología A, donde se le debe brindar un tratamiento basado en que la cita hoy, la consulta hoy, el examen que tuvo hoy es el examen de control número 15 de 20. Entonces, ahí sí ya dice la red neuronal, venga, él tiene pendientes, 5 exámenes más, asumiendo que hoy se llevó a cabo, 25 de septiembre, su examen número 15 de los 20 que él tiene programado. Entonces, sí hay una memoria en secuencia donde se aterriza un contexto temporal y donde hay unas variantes que me permiten a mí hacerle ese seguimiento a ese paciente, ¿cierto? Entonces, estaríamos hablando de una serie temporal que nos incide. También le aplica mucho al texto de, por ejemplo, porque yo utilizo en ChatGPT los prompts, ¿cierto? Y los que pagan su suscripción y demás se han dado cuenta que él tiene una memoria y esa memoria es recurrente al texto. Él ya se adapta a su léxico, que era lo que les comentaba cuando comenzamos esta asignatura. Si yo vivo en la zona del país A, B, C o D, o si vivo en Barranquilla, si vivo en Bogotá, si vivo en Medellín, si vivo en Pasto, si vivo en Bucaramanga, los usos léxicos del texto me generan a mí unas morfologías, que era lo que estábamos viendo sesiones anteriores, para poder entender cómo recurrentemente esa memoria me aborda a mí unas respuestas un poco más acertadas y aterrizadas al léxico de mi morfología, ¿sí? Lo mismo sucede con los comandos de voz, lo mismo sucede con esas series temporales, como lo que acabamos de exponer con ese paciente, ¿sí? En el caso de las redes neuronales CNN, convolucionales son geniales porque se especifican particularmente en hacer análisis de imágenes o de fotogramas, en este caso de video, ¿sí?
¿Qué más tienen embebidas en sus algoritmos? Tienen embebido el reconocimiento de objetos a través de la captura de imágenes, a través de la captura de esos fotogramas, es capaz de identificar a qué le obedece. Entonces, miren ustedes que no se subestima una red neuronal por encima de la otra. Lo único que se hace es identificar los alcances que tiene cada una de estas. Es muy bonito porque entonces, si usted le dice, venga, es que necesitamos hacer un análisis eh, de sentimientos básicos de entradas de usuario, pero yo le digo al usuario, eh, ingrese el estado de su sentimiento hoy a las 8:20 del 25 de septiembre. Puedo hacerle una predicción y a las 11:50 o en 7 días no me interesa saber que Juan Pérez me ha hecho una consulta el 25 de septiembre. Entonces tenemos una red neuronal pues tradicional que no le interesa tener memoria hacia atrás, sino siempre va a tener memoria hacia adelante. Memoria hacia adelante que dice que me da una respuesta inmediata a través de una solicitud. eh, en caliente, diría uno coloquialmente, o en tiempo real con un input de ya, de momento, ¿sí? En el caso de estas otras redes más allá de ser recurrentes, pueden utilizar los famosos transformers, que es una red que es la que nosotros le damos uso todos los días, ¿cierto? Es una combinación de una red neuronal recurrente con un modelo que se llama transformers, y este lo que hace es generar un contexto largo y global a través de un dataset gigante, a través de un datamar, a través de un data warehouse que me va a permitir a mí analizar diferentes solicitudes en memoria, si estamos hablando del uso de un chatbot, si estamos utilizando un traductor o si estamos generando una visión basada en aprendizaje profundo. Entonces empiezan a tener diferentes posibilidades de aplicación estas ANs o estas ANNs, estas redes neuronales artificiales. Ese es como el punto de entrada, compañeros, para poder empezar pues a contextualizarlo. No es otra cosa más, tampoco es tan complicado. Pregunto si desde lo general me tratan de entender esa diferencia entre estas redes, para que ahorita cuando lleguemos a los ejemplos en Colab, pues seamos un poco más prácticos. No sé si me trato de hacer entender, compañeros. Profe, por mi Sí, parte sí, profe. entendido. Por mi parte se entiende. Listo, genial. Bueno, vamos entonces avanzando. Mire lo que nos dice acá. Nos dice, usted puede hacer una mirada desde fuera hacia adentro, o de lo general a lo particular basado en un ecosistema. Usted tiene la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial se deriva el machine learning. Del machine learning usted se va a hacer un análisis, pero cuando usted va a hacer un análisis dice, espere, voy a analizar un video, voy a analizar un texto, voy a hacer un análisis de una entrada que viene y se va, ¿sí? Que no me interesa en el futuro. eh, Voy a hacer el análisis de imágenes, diferentes posibilidades, y vuelve y juega lo mismo, no se le olvide, la IA lo lleva a usted al Machine Learning. En este caso, en el Machine Learning, entonces usted se aterriza en redes neuronales, en ANNs, ¿sí? Y dependiendo del propósito que usted tenga, entonces decide si se va por una red neuronal FNN, por una red neuronal RNN, recurrente, tradicional, ¿cierto? Convolucional, o definitivamente por el lado de Transformers, ¿sí? Entonces, cada una tiene su propósito, porque a veces uno dice, bueno, voy a editar el libro en Colab, voy a empezar a meterle acá análisis a estas entradas de texto, que realmente lo que necesitamos es que nos haga una predicción de análisis de sentimientos de los estudiantes de la especialización en inteligencia artificial a las 8:24 del 25 de septiembre. Pero pues mañana no nos interesa porque pues no suma relevancia. Entonces decimos, no, pues vámonos con una FNN, con una red neuronal tradicional. Pero si contrario a esto decimos, no, 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 espere, hay que hacerle un análisis al estudiante para que a partir de esos sentimientos se alimente un dataset, y cuando haga un análisis sobre la perspectiva de otros estudiantes, tenga un insumo para determinar una conducta y hacer una predicción, que eso ya se tiene que ver más adelante. Entonces uno dice, ah, bueno, juguémonos acá con una red neuronal recurrente. Y así sucesivamente es lo que se busca ahí, ¿sí? Eh,
En esencia, nos dice, tenga en cuenta usted lo siguiente. Funcionamos con neuronas artificiales que vienen siendo nodos. Funcionamos de la siguiente manera. Permítanme, acá creo que está, así tenía acá una capturita de la clase, es para que miremos esta partecita. Las neuronas artificiales con las que nosotros vamos a trabajar o la perspectiva del concepto de red neuronal siempre nos va a decir, usted tiene que tener un imaginario de cómo funcionan las redes neuronales independientemente de su tipo, si es FNN, si es RNN o si es CNN, ¿sí? Entonces le dice, usted tiene una capa que va a ser visible y es donde usted ingresa el dato para hacerle pues el análisis, el procesamiento del lenguaje natural. Usted tiene una capa oculta, compañeros, que acá es donde nosotros vamos a tener definitivamente nuestro modelo. Y usted va a tener otra capita adicional, que esa capa adicional pues van a ser también pública o va a ser visible y son las salidas, ya ahorita lo vamos a abordar. Entonces, imaginarnos que las redes neuronales siempre tienen esta estructura y pues que a partir de esa estructura, compañeros, es como nosotros empezamos a darle pues esa interpretación para poderlas aplicar. Si yo tengo una red donde quiero evaluar hacia dónde va el camino bueno, del estudiante en su sentir con la clase de IA, de procesamiento natural del lenguaje, nos dice, mire, no se le olvide que usted siempre tiene acá la capa de entrada. Vuelve a Will como la síntesis, el resumen para que se tenga en cuenta. Usted tiene una capa que definitivamente es oculta. Y usted tiene una capa que también es visible y es la salida. Usted tiene la entrada de un dato y sobre el procesamiento de ese dato, acá dice, bueno, pues es que sacando entonces donde se aplica el procesamiento natural del lenguaje a través de un modelo y que este modelo pues seguramente aplica N algoritmos, ¿sí? Es lo que nosotros estamos visualizando ahí. Eso es básicamente como le apunta la red neuronal. ¿Qué nos encontramos nosotros? Claro, si hacemos la comparación con una neurona biológica como las que nosotros tenemos, las neuronas biológicas pues tienen una dendrita que nos permite conectar, tiene un cuerpo celular que conforma esas dendritas, ahí diríamos tenemos una capa, ¿cierto? Tenemos unos núcleos, tenemos una mielina, tenemos unos nodos, unas terminaciones de los axón o axones, y tenemos unas células que no me acuerdo cómo es que llaman, Schwann, como quiera que sea, es una composición bien compleja la que nosotros tenemos en nuestras neuronas. ¿Y qué pasa? A veces está el comentario un poco despectivo y soez, que dice, es que yo le dije a Juan Pérez, hermano, que hiciera esta cosa, yo no demando dónde tiene las neuronas, que no entiende. Entonces, ahí es donde entra a jugar ese procesamiento, si encontró o no encontró una respuesta en su conocimiento, en su dataset que tiene de base, si hiciéramos un ejemplo metafórico. Mientras que en el caso de las neuronas artificiales, pues es más fácil porque nos dice, no, pues esto es más sencillo, porque acá usted bueno, hagámoslo por este lado, porque acá usted lo único que tiene es un cuerpo celular, tiene un axón, que es el que va a conectarse con otras neuronas, tiene la posibilidad de la información que tiene contenida esta neurona y en esa neurona usted puede hacer una sinapsis, una sinapsis a partir de las respuestas que puede generar basadas en esas entradas. Todavía no estamos diciendo si la red es RNN o es FNN, ¿sí?
tiene unas dendritas que le van a determinar el camino a seguir dentro de las respuestas que usted puede tener quemadas o preparadas, embebidas, ¿cierto? Y tiene un umbral para decidir cuál de estas 6 respuestas en estos 6 punticos que están acá puede ser la más acertada para yo llevarla a una salida. Sí, si es una salida acertada, la información que contiene esa neurona artificial. A veces digamos que en su generalidad puede parecer compleja, pero cuando compañeros uno empieza a ver todo el contexto, empieza a ver toda la explicación, ya le empieza a encontrar mucho sentido. Dice, claro, usted me pasa una entrada, esa entrada yo la proceso a través de un modelo que está preentrenado, que la idea es que lo preentrenemos, ¿cierto? Y después de ese preentrenamiento que tiene el modelo, eh, pues genero una salida. Viene otro ejemplo metafórico. Si yo les digo, compañeros, mañana vamos a jugar un partido de fútbol, entonces vamos a jugar con Alex, con Álvaro, con Brian, con David Steven, con Elkin, con Harold, con Marlon, con Vanessa y con Walter. Ustedes se les dice, mañana vamos a tener un partido de fútbol. ¿Qué es lo primero en lo que ustedes piensan? La disponibilidad. Los En, tiempos, ¿qué lo- más? en La los cancha, ¿dónde guayos. está la cancha donde se va a jugar? Es lo ¿Listo? El primordial. lugar. Listo, se va a hacer fútbol 7 o si, ¿qué carajos va a hacer, sí o no? ¿Para dónde nos vamos? ¿Cierto? Seguramente alguno de ustedes ya tiene embebido y les puede dar un poquito de risa. Dice, y yo tengo acá dentro de una de mis neuronas, en la capa oculta, pensando dónde va a ser el tercer tiempo. ¿Sí o no? Alguno de ustedes se lo tuvo que ocurrir, pero dijo, yo no le voy a decir eso al profe acá en la clase, ¿cierto? Puede pasar, ¿sí o no? Ese es Entonces, el más importante, profe. entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que nosotros tenemos unas entradas, que fue lo que les acabé de mencionar. Compañeros, vamos a jugar mañana un partido de fútbol, ¿cierto? Entonces ya de una vez ustedes se fueron para su capa oculta. En la capa oculta tienen un modelo preentrenado. Ese modelo preentrenado está preparado para dar una respuesta a partir de un dataset. El dataset es la información que puede tener Alex, que puede ser similar, semejante o diferente a la que tiene David, similar, semejante o diferente a la que de pronto tiene Vanessa o a la que tiene Walter. Entonces miren ustedes cómo juega la, la capa oculta, donde nosotros preentrenamos el dato, donde tenemos un dataset que nos da una información de base y a partir de esto pues preparamos nuestra salida para que algunos dijeran toca pensar en los guayos, toca pensar en el escenario, tocan pensar en la disponibilidad de tiempo y bueno, lo que nos dio risa es lo del tercer tiempo, ¿cierto? Entonces, a partir de eso vamos estructurando nosotros cómo podemos abordar las entradas, cómo procesamos esas entradas y qué salidas vamos a generar. Por eso nos dice acá, no se le olvide estas capitas. Las neuronas siempre se organizan en capas. La capa de entrada recibe los datos, ya sea texto, imágenes, números. La capa oculta procesa y transforma la información. La capa de salida genera la predicción o clasificación. Las capas ocultas tienen un modelo con unos algoritmos o un modelo algorítmico o diferentes algoritmos que lo que hacen es transformar la información con pesos, a veces en unos y ceros, para decir, el uno se me va a la derecha y el cero se me va a la izquierda. O uno me dice que una respuesta es positiva y cero me dice que una respuesta es negativa. El uno me dice que la imagen que usted ingresó corresponde a la que yo tengo en mi dataset, entonces puedo decir que su autenticación es válida, ¿cierto? En la otra clase, con los insumos que yo les doy hoy, espero que se les pueda compartir, por ejemplo, la posibilidad de entrar a dibujar un número y que ya el modelo me diga y dice, ah, si usted está ingresando un 2, usted está ingresando un 5, usted está ingresando un 8, etcétera. Sí, o usted está ingresando la letra A, la letra B, como sea, ¿sí? Entonces, todo eso se logra a través de esa capita oculta. Procesamos y transformamos la información. A partir de ese procesamiento de la información y transformación misma, generamos nuestra predicción o generamos la respuesta, ¿sí? ¿A partir de qué? De una clasificación que yo tengo en mi neurona ya preparada, ya entrenada, a partir de un dataset que le dio la posibilidad de preentrenarse y de prepararse en esa capa oculta. Entonces nos dice, ¿cómo aprendo? Ajustando los pesos. Definitivamente no hay más que hacerle. Ajusta usted los pesos, pasó
una entrada a las 8:34 y el resultado fue un peso negativo, no dice miércoles, pero no, 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 espere porque esto debería generarme un peso positivo. Entonces nos toca hacer una retropropagación, ¿cierto? Y vamos ajustando los pesos a esos pues, modelos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo no sé si acá me dejará, pero creo que no me deja compartir el archivo, sino ya mismo se lo subo al foro de dudas. Esperen un momento, yo reviso acá. Ah, sí lo deja enviar. Ustedes pueden validar si les deja descargar el archivo que les acabé de enviar ahí en el chat, por favor, si se los deja descargar. Sí me lo dejó descargar, profe. Listo, vayan Profe, abriendo sí. Colab ya. Listo, genial. Yo les había dicho la semana pasada que ya vamos a empezar a trabajarlos ahí. La siguiente clase, yo espero lo que les había dicho la vez pasada también, que ya empecemos eh, a llevarnos a GitHub. Con eso, cuando terminemos el curso, pues dejamos un repositorio personal. No lo tienen que compartir con nadie, sino su propio Git con todas sus ramas, y en esas ramas pues ustedes van guardando ahí sus proyecticos también si quieren así, o si no se crean un repositorio y en ese repositorio pues almacenan, o si no crean un proyecto, en el proyecto crean diferentes repositorios para cada sección, como quiera que sea. Lo importante es que ustedes pues tengan ahí como sus insumos, ¿listo? Entonces acá tenemos la organización en capas mientras ustedes van abriendo allá Colab, de manera tal que ahorita simplemente no sea otra cosa más que irnos a revisar y validar códigos, ¿sí? Entonces, miren lo que nos dice acá. Usted tiene una capa de entrada. En esa capa de entrada, usted puede tener un problema de predicción de notas de los estudiantes. ¿Usted cómo va a predecir las notas de los estudiantes? Dice, pues yo en la capa de entrada necesito saber cuántas horas de estudio tiene Juan Pérez, cuántas tareas sobre N ha entregado Juan Pérez. Juan Pérez participa en clase, eso puede tener un peso que puede ser relativo y uno dice, pues la participación en clase a veces no cuenta mucho, cuenta más las entregas realizadas frente a las horas de estudio porque me ayuda a generar una buena predicción, ¿sí? Entonces, pero si usted dice, no, toca tener en cuenta la participación en clase porque es una actividad que se va a calificar. Ejemplo, hablando de subjetividades, de cómo nosotros podemos preentrenar un modelo, ¿sí? Con diferentes atributos. Entonces nos dice en la capa de entrada, esta no hace cálculos complejos. Lo que hace es recibir las entradas y almacenarlas en una variable o en un arreglo o en un diccionario para que se pueda pasar a la siguiente capa, que es nuestra capa oculta. Entonces recibimos las horas de estudio, recibimos el número de tareas y recibimos la participación en clase. De ahí nos vamos a la capa oculta. Entonces nos dice, la capa oculta ahora sí va a procesar entonces horas de estudio, número de tareas y participación en clase. ¿Qué hace? Reciba esos valores. ¿Qué hace? Multiplique pesos y haga sumas de posibles sesgos algorítmicos, que el sesgo algorítmico es cuando no encuentra un dato en el dataset y genera una respuesta errónea, como cuando nosotros estamos trabajando con ChatGPT y nos da una respuesta totalmente desfasada al escenario que le estábamos pidiendo. Claro, usted generó mal el prompt, pues entonces quiere decir que la entrada no tiene ojo lo que está acá, no tiene los atributos necesarios para que la neurona de la capa oculta pueda, perdón, para que la capa de la capa oculta de la neurona pueda hacer esa multiplicación de pesos y pueda generar una función de activación que puede ser con diferentes métodos, ReLU se llaman así, Sigmoid, TAN, entre otros tantos que nos pueden dar una visión no lineal, porque la idea es que yo no voy a hacer una búsqueda mecánica siempre que voy de izquierda a derecha. Cuando estoy trabajando con redes neuronales, la idea es que yo me pueda mover para todas partes, para todos lados, como se expone acá. Yo puedo tener diferentes neuronas, ¿cierto? Ya preentrenadas en esta red neuronal recurrente donde me dice, usted va para todas partes, ¿sí? Mientras que la que es la tradicional
dice, pues yo estoy limitado para seguir esta ruta, si no, pues vuelva y haga el paso a paso del punto A al punto Z, que no es la idea, no es la idea, ¿sí? Entonces, a partir de estas capas ocultas, ahí es donde recibimos los valores, ¿cierto? De estos atributos y ahí empezamos a revisar qué respuesta podemos dar. Por eso nos dice, en las capas ocultas, usted aprende las representaciones internas cuando entrena el modelo, ¿sí? Y no son capas que están predispuestas a que antes de ingresar el dato, mm, yo ya le puedo dar una respuesta. Le dice, no, son ocultas precisamente porque cada entrada es un escenario totalmente diferente. Vuelve el ejemplo metafórico del partido de fútbol, ¿sí? Entonces, de eso trata el aprendizaje, ¿cierto? Si yo le digo a Juan Pérez, a María, a Carlos, a Daniel, etcétera, les digo, no, vamos a jugar el partido de fútbol mañana y ya en el dataset de cada uno de ustedes se predispuso para poder tener en su capa oculta un procesamiento y generar unos pesos, una suma ante esos pesos y por qué no un sesgo. El sesgo va a estar ligado a que quien propuso la idea y les diga, pero vamos a jugarlo en las canchas del norte, al lado de tal edificio, tal. Y queda uno ahí como vagando, dice, pero eso existe. Entonces ahí empezamos a tener diferentes sesgos. Ya otro compañero dice, sí, sí existe, está al lado de, ejemplo, el centro comercial tal, 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 y por este lado puede llegar. Entonces ya uno alimenta el dataset, lo que hace es esa función de retropropagación, ajustamos pesos, generamos más información para el dataset y ya estamos preentrenados para volver a responder a la propuesta o a la pregunta en una siguiente revisión de ese modelo o de la capa de la neurona, ¿sí? Algo así es como metafóricamente para poder ir como entendiendo hacia dónde vamos. Miren en la capa de salida lo que nos encontramos, compañeros. Entonces, nos dice en la capa de salida, pues usted tiene el resultado. Lo que pasa es que eh, los resultados pueden ser clasificaciones binarias que son muy bonitas, son geniales porque ahorita ustedes se van a dar cuenta cómo funcionan para dar esos pesos relativos. Es genial. La clasificación multiclase, entonces nos dice, eh, de acuerdo a la entrada o al análisis, se clasifica en un grupo de clases para dar una respuesta. Hay regresiones, esas neuronas que nos dicen, pues bueno, no están activadas, pero pues se complica un poquito más la cosa dependiendo su aplicación. Entonces, miren los ejemplos. Si queremos detectar si una frase es positiva o es negativa, pues jugamos con una neurona de salida con sigmoid, ¿sí? Para decir que una frase es positiva con un peso 1, una frase es negativa con un peso 0. Y nos dice, si usted quiere clasificar imágenes, quiere ingresar dígitos numéricos, usted tiene del 0 al 10 neuronas, donde cada vez que ella haga la lectura de una imagen, decida para cuál de esas imágenes se va a ir aproximando las características con las que se haya preentrenado, yo le haya pasado, por ejemplo, escribe el número 2 y el número 2 lo puedo pasar 25 veces, 40 veces, 50 veces, 100 veces para poder hacer una identificación y preentrenar el modelo que algunos dicen, es que yo escribo el 5 casi que cuadrado. Yo escribo el 5 con un palito inclinado que eso parece un 3 al revés. Yo escribo el 5 con una barriguita. Entonces cada uno tiene su particularidad y ese preentrenamiento de esa neurona de salida ya está preparada para poder identificar a qué dígito numérico le pertenece esa imagen con ese método que trabaja o el algoritmo que trabaja pues SOTMAPS, ¿sí? Esas son digamos que las ideas a donde nos quiere ir llevando, ¿sí? Ahora nos dice, si quiere usted aterrícese a otro ejemplo, pensemos en una red neuronal, a partir de esta analogía, en un proceso de cocina. Juega algo muy parecido a los ejemplos que hemos visto pues las clases anteriores. Nos dice, imagínese usted que tiene los ingredientes de entrada, la harina, el agua y la levadura. Esas son las entradas. La capa oculta. En esa capa oculta usted sabe que es la cocina. Llegaron los ingredientes. Usted
como proveedor de los ingredientes o dueño de la cocina, más no quien se encarga de preparar la receta, suplió la entrada, está esperando ahora la salida. En la capa oculta se mezclan los ingredientes, se fermentan, se hornean con las recetas a partir de pesos y funciones. Esos pesos y esas funciones me van a poder aterrizar a mí hacia qué receta voy a generar, ¿cierto? ¿Qué resultado voy a dar? Entonces ese resultado puede ser pan, ese resultado puede ser pizza, ese resultado pueden ser galletas, de acuerdo con esa receta. Pero si usted dice, no, yo no quiero eso, yo quiero otra receta, ¿cierto? Quiero, no sé, un gratinado de alguna cosa. ¿M? Entonces nos va a decir miércoles, tenemos acá un sesgo algorítmico donde carecemos en esa capa oculta de la data que me pueda indicar cuál es la receta para poderle preparar a usted su, su producto gratinado, su salida gratinada de su producto final, ¿cierto? Entonces, de esa manera también van funcionando eh, las redes neuronales a partir de esas tres capas que siempre la conforman, la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Pregunto, compañeros, si hasta ahí se va entendiendo. Sí, profe. Listo, sigamos entonces. Miremos acá lo que nos dice la red neuronal artificial y el resumen de pues de esas capas. Nos dice, bueno, usted quiere conocer el concepto de las capas, no le olvide, la capa de entrada recibe variables o características, los features. Ejemplo, horas de estudio, tareas de participación y participación del estudiante. La capa de entrada no procesa, solo transmite los datos, los recibe y se lo pasa a la capa oculta. La capa oculta recibe esas entradas, ¿cierto? Les da unos pesos, valida si hay sesgos, dice miércoles yo desconozco las entradas, o no o las conozco, pero hasta un peso relativo, y en esos pesos nos dice la respuesta puede entonces estar sesgada, ¿sí? Ahí es donde se activan esas funciones de activación, ReLU, SIDMO, entre otras. En esa capa oculta extraemos esos patrones y generamos representaciones internas, ¿sí? Extraer los patrones, entonces nos dice, mire, Juan Pérez todos los días se va para el trabajo eh, cruzando 5 cuadras, tomando un bus articulado, ¿cierto? Y luego camina otras 3 cuadras. Esta tarea la ha repetido de lunes a viernes durante 3 años. Entonces uno ya tiene un patrón y ya sabe cuál es la tendencia de ese patrón y esa extracción de ese patrón me permite a mí generar esa representación interna que más adelante la abordaremos como tendencia, ¿sí? En la capa de salida, entonces, a partir del conocimiento de la capa oculta sobre la entrada que se le ingresó, ¿cierto? Podemos llegar a generar el resultado final del modelo. Podemos hacer una clasificación que puede ser softmax o sigmoid, que ustedes ya la podrán pues revisar luego. Podemos hacer una revisión, validar si la salida es lineal o de pronto uno dice, no aplica para allá. Ejemplo, con estas entradas y con esos patrones extraídos de análisis sobre un dataset con n datos, ya podemos tener el ejemplo y decidir si el estudiante aprueba el curso o no lo aprueba en esa capa de salida que sería casi que predictoria o nos daría una respuesta inmediata. ¿Listo? Así es como van funcionando esas capitas. Tenerlo acá en cuenta. Nos dice, no se le olvide, la capa de entrada siempre recibe, ¿cierto? Esas variables. La capa oculta, en la capa oculta usted tiene esas neuronas ocultas, valga la redundancia, que le van a hacer el análisis de esos patrones, van a hacer esa comparación de esos pesos, van a identificar sesgos si desconoce lo que llegó en la entrada y a partir de esto va a generar una salida. Esa salida puede estar acertada o no dependiendo del porcentaje de los sesgos que nosotros lleguemos a tener más adelante. Ahora que veamos los ejemplos, se van a dar cuenta ustedes para que hagan la comparación, ¿sí? Las redes neuronales clásicas. Compañeros, siempre el acrónimo o la sigla del FNN nos está diciendo, estamos hablando de redes neuronales clásicas, estamos hablando de redes neuronales clásicas. Entonces, son las que van siempre adelante. Usted ingresó una fotografía o una imagen, para no ser tan coloquial, sino más técnico. Usted ingresó una imagen
a la entrada y la entrada le valida según su capa oculta, que ya tiene un preentrenamiento y esa capa oculta está programada para que solamente con su algoritmo y su dataset pueda hacer identificación. Si lo que le ingresé es un perro o es un gato, le ingresé a una persona, me jodí, le ingresé un libro, me jodí. A no ser que yo amplíe, ¿cierto? El rango de conocimiento que tiene mi dataset y le diga, voy a ingresarle libros, voy a ingresarle computadores, voy a ingresarle vehículos, voy a ingresarle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya el resultado va a ser más acertado y no va a tener un sesgo. Entonces, es lo que nos está diciendo acá el ejemplo típico. Clasifica si una imagen es un perro o es un gato y el resultado pues depende de la imagen actual, no de imágenes previas. O sea, no quiere decir que yo tengo que ingresarle otras imágenes para que él sepa que le apunta, ¿no? Porque él ya tiene un dataset quemado, un modelo preentrenado, donde tiene la capacidad de identificar si lo que va a ingresar de momento es un perro o es un gato, pero le es totalmente indiferente a que haya hecho eso a las 7 de la noche y lo vuelva a repetir ahorita a las 8:50. ¿Sí? Las redes neuronales recurrentes, estas sí tienen una secuencia y estas sí tienen una memoria. Perdón un momento. En estas redes neuronales recurrentes, nos dice, esta sí tiene la posibilidad de recordar información pasada y en su modelo, él va almacenando el dato. Entonces empezamos a ingresar lo siguiente. Me siento a gusto en la clase de programación orientada a objetos y llega otra entrada. La clase de programación orientada a objetos es genial. La clase de Po está interesante. La clase de Po me aburre. ¿Sí? Entonces, tenemos información pasada que va influyendo en las predicciones de futuras entradas. Ya cuando llegue la solicitud de Brian Rodríguez y él dice, la clase de IA pues está genial, lástima que haya poco tiempo y pues bueno, requiere bastante esfuerzo para poder ir entendiendo los modelos. Ejemplo, ¿sí? Entonces, si hay una data que sea similar, la posibilidad de la predicción pues va a ser un poco más acertada en sus pesos de 0 a 100. Ahorita los vamos a ver. Entonces, nos dice en el texto, el orden de las palabras importa muchísimo para una red neuronal recurrente, para que yo la vaya preentrenando y cuando él vea precisamente que hay esa frecuencia recurrente, valga lo redundante, se va preentrenando más el modelo y él va siendo más asertivo en futuras entradas, porque acá sí no vamos solamente hacia adelante, sino que estamos revisando qué ha pasado antes, ¿sí? Y nos la jugamos con esas, por ejemplo, con esas series temporales para poder determinar el clima. Si yo le digo, no, pues hoy tenemos un día soleado, con este porcentaje o con este porcentaje de humedad y con estos grados de temperatura. Ejemplo, entonces él ya tiene la posibilidad de revisar su modelo, su dataset en la capa oculta y decidir para dónde vamos. ¿Listo? Es más o menos para allá. Miren, miren cómo funciona esta comparación que es la que siempre se tiende a hacer, compañeros, entre el paralelo de lo que es una red neuronal tradicional y una red neuronal recurrente. Entonces, el flujo de datos, sabemos que en un lado va para adelante, en el otro siempre tiene una retroalimentación. En el caso de memoria, la tradicional o clásica no recuerda entradas previas. En el caso de la recurrente sí tiene memoria del contexto anterior. El uso típico de las redes clásicas para que lo aterricemos, pues son datos estáticos, datos que entran ahorita y ya después no nos interesa. Son imágenes fijas, claro, también, solamente lo analizamos ahorita y se nos fue. En cambio, en las recurrentes también yo puedo pasarle imágenes, pero sé que cada vez se va alimentando más el modelo, el texto, el audio y diferentes series temporales, lo que decíamos del análisis del clima. Entonces, ¿qué limitaciones tenemos en las redes clásicas? No se manejan secuencias porque no hay necesidad, mientras que en las redes recurrentes sí se manejan secuencias de datos a partir de los gradientes, que los gradientes son los que me van permitiendo incrementar, incrementar, incrementar ese dataset hasta que yo diga, tenía alimentados 4.000 palabras, ahorita ya tengo alimentadas 8.000 palabras, 9.000 palabras, 15.000 palabras, ¿sí? A partir de eso ya puedo dar una respuesta más acertada para futuras entradas porque soy
recurrente guardando memoria de contextos anteriores. Por eso, pues su misma denominación, ¿sí? Nos dice acá, no nos olvidemos, nos dice no nos olvidemos que la red neuronal recurrente tiene como problema o digamos que particularidad, a veces no es tanto el problema porque el problema pues radica que no se pudiera enfocar a nada, pero sí se puede enfocar y tiene diferentes alcances. Lo que pasa es que así como almacena secuencias, nos dice olvida secuencias largas, pero no es una secuencia de 10 palabras, de 32 caracteres, ¿no? Son secuencias gigantes, ¿sí? Pero se complementa de este LSTM, de la memoria pues a largo y corto tiempo, que nos puede ayudar un poco y nos dice, mire, usted aplica, se complementa de este modelo, ¿sí? Y usted puede predecir fácilmente, usted puede recordar y decidir qué va olvidando para que la RRN por sí solita pues no olvide esas secuencias largas, sino que va haciendo como una limpieza y a la vez pues vaya generando ese uso en memoria, ¿sí? Que es lo que a veces nos venden la idea de cómo utilizamos una IA y esa IA tiene memoria de acuerdo a nuestras necesidades. Uno dice, pues más que hablar de la necesidad, el modelo lo que está haciendo es ser recurrente. Si ve que usted en su léxico está utilizando dos, tres N palabras, pues él se la va a jugar a darle a usted las respuestas en esas palabras. Sí, él se la va a jugar a darle imágenes basadas en generaciones anteriores de solicitudes basadas en esas imágenes que usted solicitaba. Entonces, de esa manera se va haciendo las diferentes predicciones complementadas pues con el SLTM, ¿sí? Eh, con el grado de unitario recurrente, ¿cierto? Que también a veces se juega mucho con ese GRU, también nos ayuda, pero que mm, complementa menos parámetros, se van eliminando, pero sí también tiene memoria a largo plazo. Entonces, esto es lo que más adelante nos va a llevar a ver ese modelo GPT, puede ser el 3. Eh, ¿Qué más nos interesa acá? Conocer los tipos de redes neuronales, ¿sí? Si tenemos una red neuronal RRN basado en un modelo GRU, nos dice se van a entrenar más rápido. Si son bidireccionales, entonces yo voy a hacer el análisis de un texto donde importa la palabra que viene después. Me va haciendo una predicción futura, que es por ejemplo lo que nosotros tenemos en los editores de código, que yo no sé si a ustedes les estará pues sucediendo actualmente, se hacen uso de estos, que yo estoy acá y empiezo a jugármela, ¿cierto? Entonces empiezo acá a generar, por ejemplo, las predicciones y en este caso Copilot ya me va mostrando qué puede venir más adelante. Estos son esos tipos de redes con los que nosotros empezamos a trabajar. No sé si ustedes se han detenido un momentico a analizarlo, ¿cierto? Pero ahí tenemos esas aplicaciones de redes neuronales recurrentes, son muy bonitos, o sea, tienen muchísimas aplicaciones, pero que casi todos siempre van a generar compañeros el prompt en ChatGPT y dicen, la red neuronal usted la puede aplicar, la típico, para los chatbots, para los traductores, para las predicciones basadas en entradas, pero ninguno se ha tenido a decir, oiga, venga, ahorita en los editores de código para los desarrolladores de software, ahí está también abierta para que usted le meta ahí hasta donde quiera, ¿sí? Entonces, eso es. ¿Listo? Tenemos unas diferencias entre estas, ya va a terminar acá de abordar eso porque ha dicho que más o menos hasta las 9 les abordaba esta partecita y ya me los llevo a ver el ejemplo. Entonces, ahí tenemos como las diferencias entre lo tradicional y la recurrente, ya eso es lo sencillo. Las aplicaciones que tenemos de estas redes neuronales recurrentes, las características de las LSTM, ¿cierto? Los campos de uso, ya sería indagar a dónde más, lo que les decía ahorita, los editores de código es lo que está pegando ahorita, o los mismos CIDE, los entornos de desarrollo integrado también les ayuda mucho. Eh, ¿A qué áreas también las podemos llevar?
cómo las podemos llevar para que ustedes tengan ahí como el insumo para poder dar respuesta a lo que se nos pregunta en el foro, ¿sí? Y ahora sí nos vamos a revisar los casitos de estudio, compañeros. Pregunto si hasta ahí se ha entendido lo que hemos abordado en lo conceptual, que nos tocaba obligados, ¿sí? Para no perdernos ahorita en lo que se viene. Entonces, no sé si hasta ahí se ha entendido y si ya abrieron ustedes su collab con el ejemplo que les acabo de enviar. Sí, profe, todo claro. Listo. Miren, compañeros, que se nos viene acá. Nos dice, vamos a hacer un recuento y yo sé que ustedes lo han trabajado antes. El framework de aprendizaje profundo, imperdonable, ¿cierto? TensorFlow, ¿cierto? Ustedes lo han manejado antes, ¿sí o no? De pronto para otras aplicaciones, ¿sí? Sí, Sí, profe. señor. Ujú. Listo. Entonces acá nos dice, la idea es que usted empiece a hacer una combinación entre TensorFlow, entre el NumPy, que también ustedes lo han hecho para poder hacer recorridos para todas partes, ¿cierto? En matrices y Sí, claro, vectores para profe. organizar los datos. Ujú. Listo. En el caso de Keras, ¿sí? Y en el caso de Dense, bueno, esto es para que podamos definir entradas de los modelos, ¿sí? Que es lo que se apunta acá. Entonces, combinamos TensorFlow con Keras, le sumamos Dense y le sumamos entradas, ¿sí? Combinamos luego TensorFlow bajo esas entradas, las llevamos a hacer una comparación en capas, a ver a qué parte del modelo se le puede llegar a aparecer, ¿cierto? Y nos dice, vamos a crear acá un dataset pequeño. En ese dataset pequeño vamos a empezar a evaluar el curso, sea la asignatura de NPL o sea la que sea de IA o donde estemos, eso es lo de menos. Entonces uno dice, bueno, me gusta este curso, tenemos acá comentariados una lista de entradas, ¿sí? Pero estas entradas, pues le vamos a agregar unas etiquetas binarias, miren lo que se encuentra en esta lineecita, y esas etiquetas binarias tienen una longitud de alcance de 32 bits, para que nosotros podamos definir si estas entradas que están acá en el mismo orden proporcional nos dice, usted tiene esta lista de entradas que van a ser positivas, ¿cierto? Donde uno es positivo, y tiene el resto de la lista de entradas donde van a ser negativas. Tenemos las entradas traducidas a binario. ¿Qué pasa? Que el procesamiento del lenguaje natural junto con las redes neuronales, esas neuronas, en su algoritmo, en esas capas ocultas, lo que hacen es, como nosotros como humanos nos la jugamos mucho con el sentir semántico, ¿cierto? Textual, léxico y bajo un idioma. En el caso de las neuronas, lo que hacen es una conversión numérica y la aterrizan en la mayoría de los casos, de acuerdo con esos modelos, como es acá el ejemplo a binario para darle unos pasos independientemente de la longitud del texto o el tipo de entrada. Lo que hace es aterrizarla y dándole pues esos pesos, ¿sí? Entonces, acá empezamos a crear esos enegramas, que es la lista de la oración o de esas frasecitas, y la frase nos dice, pero espere, porque las frases tienen más de dos palabras, entonces estamos hablando de un análisis basado en bigramas, ¿sí? Entonces empieza uno a revisarlo acá, compañeros, a hacer todo el análisis, a tener la capa oculta que viene siendo el modelo, y el modelo tiene un tamaño de entrada en tokens, ¿cierto? Los va a revisar de uno en uno. Usted va a hacerle un vuelco de entradas, va a hacer una revisión 16 veces hasta que el modelo tome memoria de esas 16 veces y sepa que estas que está acá, en ese orden proporcional, tenemos frases que son positivas y frases que son negativas. Entonces, la idea es entrar a revisar el optimizador que se llama Adam, ¿cierto? Y la función para poder tener esa clasificación binaria, ¿cierto? Y los query, que viene siendo la métrica de evaluación. La métrica me dice, bueno, ¿y hasta dónde se va a ir usted? ¿Cuántas vueltas le va a dar? Lo que decíamos ahorita, 16 vueltas para poder entrar a revisar. Dice, bueno, usted hace esa revisión, pero ¿por qué no nos vamos a darle un poco más de trascendencia
y no limitarnos solamente a revisar 16 veces esto, sino por qué no le aplicamos unas epochs o unos entrenamientos basados en esas 16 vueltas o basada en esas 16 neuronas. ¿Por qué no vamos y le metemos 30 vueltas hasta que usted tenga ya la memoria de ver cómo se pueden combinar esas palabras y generar una respuesta a una entrada y decirle si lo que usted ingresó es positivo o es negativo? Entonces después le dice, bueno, pues vamos a probar el texto. Vamos a empezar a evaluar si lo que ingresó es muy bueno, no me gusta, genera una gran experiencia, una pésima clase. Si esta lista nos va a decir mm, qué es positivo. Acá nos dice, en ese modelo que está ahí preentrenado, nos dice que lo que está por debajo de 0,5, lo ideal sería que fuese negativo o que fuese positivo. Entonces, acá nos toca entrar a revisar, compañeros, por ejemplo, qué pasa con esos pesos. Ya va a salir otra vez vamos a tener otra vez la salida, si no me toca volver a cargar acá la instalación. Quiero pedirles el favor que ustedes lo validen, o no sé si ya lo estaban revisando ustedes allá. Vanessa lo estaba revisando, Walter lo estaban revisando, ¿ya lo Sí, han pero corrido? ya me está Todavía no. corriendo, aquí lo tengo corriendo sin problema el modelo. Sí, profe. Listo, listo. Alex, Álvaro, Brian, David, Elkin, Marlon. Sí, a mí también me está corriendo. Sí, señor. Sí, sin ningún problema. Entonces, listo. Miren que le da un peso a pésima clase de 0,56 en una escala de 0 a 1. Uno dice, uy, fue madre, pero ¿cómo así que 0,56 una pésima clase? Claro, él en el modelo que está acá recibiendo las entradas, le dice toca darle más pesos a esto. Ahorita vamos a ver en el siguiente ejemplo a qué le obedece, ¿sí? Entonces el proyecto 2 nos dice clasificación de sentimientos con red neuronal clásica, todavía sigue siendo clásica, con unos pesos para entrar a evaluarla, ¿cierto? Con unos enegramas y con un umbral que me va a permitir optimizar, darle fuerza más a las palabras que pueden llegar a ser negativas, a las que pueden llegar a ser positivas. Listo, Marlon, muchas gracias. Ya sería ahí revisarlo a ver cómo lo podemos pasar en el segundo proyecto. Entonces, miren ustedes el segundo proyecto. El segundo proyecto trae las mismas importaciones. Nos la jugamos de nuevo con TensorFlow, con NumPy, ¿cierto? Validamos los formatos de entrada, validamos JSON, generamos recorridos aleatorios, si fuese el caso, ¿sí? Para entrar a hacer una validación, decidimos nosotros para dónde vamos, ¿cierto? Tenemos unos datos balanceados, porque la idea es balancear los pesos, ¿cierto? Y ampliados. ¿Ampliados en qué sentido? Ya tenemos un dataset más extenso para las frases que pueden llegar a ser positivas y para las frases que pueden llegar a ser negativas. Entonces decimos, bueno, si después de esto usted ya determinó los pesos 1 y 0, ya determinó la longitud de las entradas que estamos evaluando, ahora vamos a vectorizarlas, vamos a hacer una revisión, vamos a hacer una normalización de las entradas, omitamos las tildes o digamos que es la misma cosa. Si yo le ingreso canción con tilde o sin tilde, si le ingreso emoción, si le ingreso frustración, por dar unos ejemplos, ¿no? Vamos a llevarlo a capas. Vamos a hacer carajo, acá se me fue esto. Vamos a hacer la revisión de los tokens también, ¿cierto? Vamos a decir que tenemos unigramas y bigramas. Si yo le dejo acá este peso en 1, esta equivalencia, perdón, en 1, entonces solamente me recibe palabra por palabra, que no es la idea porque tenemos unas frases, ¿sí? Entonces nos toca dejarlo en 2 para que lo reciba como bigramas, más de una palabrita, ¿sí? Empezamos a darle pesos, nos dice estratifiquemos las palabras, clasifiquemos eh, un estado aleatorio, ¿cierto? ¿Cómo podemos entrar a evaluar con el modelo, asumiendo que tenemos ya acá el antico? Nuestras neuronas, vamos a jugárnosla ahora ya no con 16 neuronas, sino que nos la vamos a jugar con 48 neuronas a ver cómo nos va, ¿sí? Generemos una notación científica donde está esa equivalencia del 1E, ¿cierto? Luego nos dice apliquemos Sigmoid para poder hacer el análisis, saber cómo se comporta el modelo.
apliquémosle estos métodos a y el binario, apliquemos las vueltas que le vamos a dar al modelo, establezcamos los pesos de 1 a 0, tengamos en cuenta que vamos a tener bigramas, ¿cierto? Establezcamos los umbrales de probabilidad. Sabemos que negativo es 1, positivo es 0. Siempre tenemos las frecuencias de negación. Acá le dejamos los pesos para dónde va cada cosa. Si ustedes le meten IA y analizan cómo funciona el for iterativo para hacer el recorrido del entrenamiento, se van a dar cuenta que el pesito se le apunta un poco más a lo, más a lo negativo que a lo positivo, para que no todas las frases u oraciones o texto que yo ingrese siempre me diga que es positivo, ¿sí? Entonces se guarda el modelo, se hace una inferencia del umbral a ver qué es más tendiente a ser negativo, si no es positivo, pues suena como muy lógico, pero pues así funciona la neurona. Y ahí nos dice, pues hagámosle unas pruebas. Entonces acá la idea es que ustedes lo corran y validen qué pasa entre la prueba de excelente, buena clase, muy mala la explicación, no me gustó, malo, terrible, genial, pésima clase, fue gran clase, ¿sí? Y validemos acá en las neuronas, en la relación de los pesos y en los parámetros de acertación a ver para dónde nos podemos ir, ¿sí? Entonces vamos a escribirle acá la frasecita. Espérenme, lo corremos acá. Es que le di mucho zoom también. Esto que uno de ustedes había escrito acá. Ah, bueno, la salida. Ustedes ya lo están corriendo, ya lo validaron el segundo ejemplo. Es una para que lo vayan validando Ya, también, ya está por favor. corriendo. Está corriendo todavía Listo. el segundo ejemplo, profe. Sí, 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 ese se puede a veces tomar tiempito. Pero bueno, listo, no importa, mientras ustedes lo van ahí revisando y él va haciendo lo suyo. Sí, porque él se demora hasta que haga el entreno de las 48 neuronas, se demora un poquito, ¿no es cierto? Entonces nos dice, mire, en el modelo y el vocabulario. Entonces a ese vocabulario le pasamos excelente, nos dice es positivo, muy buena clase, positivo con una respuesta de 99 de 0 a 1. Nos dice acá hay una posibilidad de negación, muy mala explicación, negativo 002, no me gustó 000, malo, negativo 026, terrible, genial, positivo, pésima clase, fue una gran clase. Y nos dice escribamos una frase, entonces yo puedo decirle fue fabuloso, sería lo ideal que ustedes la ingresen también ahí para que nos demos cuenta qué está pasando. ¿M? Entonces, él fue fabuloso, nos dice positivo, pero si yo vengo y le escribo acá fabuloso solito, revisamos que nos dice negativo. Entonces, él empieza a hacer el modelo basado en esas 48 neuronas, dice miércoles, como yo siempre voy hacia adelante, lo que hago es revisar las frases de entrada. Si hay por ahí volando un fue, dice, bueno, le sumo un peso positivo. eh, y el fabuloso me dice, no está ya en el diccionario en el diccionario de los negativos, entonces tiende a ser positivo, ¿sí? Entonces es como juega ese umbral a decidir para dónde lleva la respuesta. Ya que ustedes le dan enter, salimos de ahí o le escriben salir, como quiera que sea, no hay problema. Eh, Nos vamos para el proyecto 3. Entonces el proyecto 3 nos dice, compañeros, vamos a hacer una revisión a la clasificación de sentimientos. Seguimos con la red neuronal clásica, ¿cierto? Con los pesos, los enegramas, a ver cómo le hacemos un refuerzo para poder capturar genial, ¿cierto? Como una palabra y así tener un umbral óptimo, ¿cierto? Dándole un poquito más de fuerza. Entonces nos dice, los unigramas se la juegan siempre con una palabra. Los bigramas se la juegan con dos palabras consecutivas o puede ser la misma frase, pero el trigrama eh, se enfoca
No quiere decir que el bigrama no revise las palabras de dos en dos o las vaya agrupando, claro, las revisa. Si mi frase tenía 5 palabras, él las toma, le dice, listo, venga para acá, la revisamos. Pero el trigrama le dice, vamos a hacer revisiones de 3 en 3, que es mucho más extenso. Entonces nos dice, ahí vamos a optimizar un poco más el umbral de decisión, aumentando eh, una métrica, que acá se conoce como F1, más amplia basada en unigramas, más amplia basada en bigramas, más amplia basada en trigramas, y por eso habla del concepto macro. Al irnos a revisar, tenemos de nuevo las mismas importaciones, los TensorFlow, que era la misma cosa. Tenemos una validación que nos la jugamos con el modelo de sklearn, ¿cierto? Sklearn, que algunos le dan un nombre como quiera que sea. Pasamos TensorFlow, metemos ahora sí unos datos de refuerzo con la palabra genial para hacer que ésta tenga una validez, ¿sí? Porque si yo llego por sí solo, le paso genial al ejemplo, sin haberle preentrenado, sin haberle dado un refuerzo a genial, yo puedo escribir genial solito y como genial solito no está en positivo, le dice, pues como usted tenía un refuerzo para el F1, para la frecuencia, y el umbral le acepta que más peso a los negativos, a las frases que no conozco, que no aparezcan en positivo, pues le dice, si usted me escribe a mí genial, yo le digo que genial es negativo. Entonces, a eso le sumamos un refuerzo y el refuerzo le dice, métale usted acá genial, fue genial, estuvo genial, clase genial, explicación genial. Felicidad, me da tanta felicidad la clase, aprender a redes neuronales, felicidad, estoy feliz. Entonces, de una vez le metimos un refuerzo, no solamente a genial, sino que cuando usted vaya a escribir felicidad o feliz, tenga unos pesos ya más acertados que se vayan siempre a lo positivo. Y acá está la parte de nuestro negativo, y ahí están, pues ustedes sí ya deciden cómo lo personalizan, lo demás vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser el mismo almacenamiento del modelo, se crea acá el modelo, le seguimos pasando las 48 neuronas, ¿cierto? Luego le daremos las vueltas correspondientes y más adelante entonces nos vamos a revisar el umbral que va a ser más óptimo, ¿sí? Las predicciones ya le llevamos hacia otro lado, ¿m? Guardamos el modelito, le creamos la inferencia para entender de dónde a dónde voy en la predicción, si la entrada va a ser positiva o va a ser negativa. Entonces nos dice, pasemos estas pruebas, excelente, buena clase, muy mala explicación, no me gustó, terrible, genial, estuvo genial, pésima clase, fue una gran clase. El for iterativo, colocamos el loop para poder tener un while true, ¿cierto? Mientras que usted esté pidiendo pues entrada, recíbalas, evalúelas y déle el resultado. Acá vuelve y juega lo mismo de venir a ejecutar el ejemplo, compañeros. Entonces esperemos que este empiece acá a cargar a ver qué nos dice. Tenemos las mismas vueltas de salida, tenemos un parámetro em, y tenemos unos pesos que él nos va dando ahí. A ver, esperemos lo que nos dice, que hay una equivalencia de 0 parámetros no entrenables, todos se pudieron entrenar. Y en el test me dice, excelente es positivo, buena clase es positivo, muy mala explicación sigue siendo negativo, no me gustó negativo, malo negativo, terrible negativo, genial positivo, estuvo genial positivo, pésima clase, fue una gran clase positivo. Y ya todo lo que tenga que ver con genial por sí solo me va a decir que tiene un peso, y ese peso ya le apunta casi al 100%, o en la escala de ceros y unos, el binario nos dice, tenemos un pesito de 0,98, quiere decir que usted no perdió el tiempo mientras estuvo preentrenando allá, ¿sí? Entonces acá yo puedo decir, no, la experiencia fue fatal. ¿Por qué será que nos sale la experiencia fue fatal negativo con un peso de 0,38? Y si yo le digo solamente fatal, y vamos a evaluarlo, compañeros, nos dice negativo. ¿Será que porque ya aparece o será porque modificamos el umbral a pesar de que la palabra no esté ahí? ¿Ustedes qué creen que juega ahí fatal? ¿A qué estará jugando?
¿Qué dicen ustedes, compañeros? ¿Teníamos o no teníamos fatal por acá? ¿O a qué le apunta? ¿O será por el refuerzo, por el F1 o sería... Negativo, el negativo está fatal. Ah, listo, eso era, ya, aparece solo una vez, le dice usted en el umbral, si usted no clasificó la palabra que no aparece en positivo, entonces incline la más hacia negativo. Ahí es donde ustedes juegan a inclinar palabras para saber cómo entrenan el modelo y cómo le dicen a ciertas entradas que no aparezcan en lo positivo, pues páselas de una para negativo o viceversa, ¿sí? Entonces, puede ser diría uno coloquialmente, puede ser un modelo optimista como también puede ser un modelo pesimista, ¿sí? Y nos dice eso depende del análisis, si usted va a pasar un unigrama, si va a pasar un bigrama o si va a pasar un trigrama. Por eso está el ejemplito acá, 31 compañeros, que nos dice, tiene usted acá a la mano un análisis comparativo de modelos de bolsa de palabras. Entonces usted va, lleva en su morral o lleva en su bolsa de mano, ¿cierto? Una bolsa de palabras, pero en esa bolsa de palabras solamente tiene ciertas palabras que son su dataset. ¿Qué hay que hacer? Pues revisarlas si esas palabras son bigramas o son unigramas. Tenemos acá el dataset de prueba. Le metemos Skylearn, ¿cierto? Le metemos pandas, metemos el dataset de prueba con unas frases, vectorizamos, lo de siempre, sabemos que las contamos de uno en uno, ¿cierto? Vectorizamos los bigramas, vectorizamos los unigramas, vectorizamos combinados y mostramos los resultados, ¿cierto? Con la función para que nos imprima los resultados de dónde coincide que el modelo lo entienda que es un unigrama, que es un bigrama y dónde están combinados estos dos. Entonces uno dice, clase aparece como unigrama, sí, mire, acá está. Está, aparece, sí, también aparece. Gusta, aparece, también está acá. En el caso de los bigramas, entonces miren ustedes cómo empieza uno a darle ahí la revisión al desglose de cómo piensa el bigrama y el unigrama. ¿M? Para el proyecto 4 les pido el favor que nos vayamos para allá. Nos dice, hay una clasificación de sentimientos en español. Ahora sí nos fuimos, ya dejamos hasta ahí las FNN, ¿cierto? Las redes neuronales clásicas y nos vamos a las redes neuronales recurrentes y decimos, bueno, vamos a hacer acá una revisión bidireccional, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para donde sea, a los lados, diagonal. Vamos a empezar a revisar todo y vamos a tener la optimización de esa frecuencia con esos umbrales que usted había pensado en su momento. Entonces nos dice, la idea es que usted pueda tener un clasificador de sentimientos en español utilizando esa red bidireccional con ese algoritmo que maneja Bill STM, ¿sí? ¿Qué es lo que nos traduce? Esa clasificación de sentimientos pues, bidireccionales. Acá está la tablita que me permite como hacer un análisis, cómo funciona la arquitectura, cómo se captura el contexto de yo cómo puedo entrenar esas palabras, cómo las entreno, ¿cierto? Cómo se va ampliando en tokens esas palabras nuevas, si las voy a ignorar porque de pronto son recurrentes o ambiguas, y si son recurrentes y nuevas, entonces le dice, venga para acá, cómo regulamos, ¿cierto? Hacemos una regularización de lo que está ya embebido frente a lo nuevo que llega, cómo podemos darle un peso a lo que va a ser negativo y a lo que va a ser macro, recibiendo palabras de unigramas, de bigramas, de trigramas, ¿sí? Y nos dice, ¿y para dónde lo podemos llevar? Para analizar textos cortos, para analizar datasets, para este modelito reducido, porque también lo podemos ampliar. O cómo le podemos hacer clasificación de opiniones con un vocabulario, pues, que está controlado. Vuelve y juegan las importaciones, ¿cierto? Luego viene y juegan los datos, los mismos que teníamos en los otros ejemplos, más unos refuerzos para que le dé más peso a lo que puede llegar a ser positivo. ¿Cierto? Está desde me gusta este curso, buena clase, explicación impecable, muy buena, genial, explicación genial, felicidad, aprender redes neuronales, FNN, me da felicidad, estoy feliz, etcétera. En las negativas, eh, ahí desde lo más es que es lo que uno siempre encuentra, asco de clase, ¿sí o no? Puede ser el escenario, eso es dependientemente del público. No me gustó, muy mal, horrible, etcétera. Entonces se vectorizan las secuencias, ¿cierto? Para tener las entradas,
se normalizan, definimos eh, las longitudes de los tokens para poder hacer las revisiones, las vueltas y volver a revisarlo por 16 o le podemos subir a 20, 30, 40. Vamos y revisamos el tema de los espacios, vamos a revisar los splits, ¿cierto? Con las longitudes de 32. Vamos a revisar qué está pasando en el modelo. Aplicamos los métodos de los modelos, del modelo. Generamos un umbral que va a ser óptimo, ¿cierto? Guardamos el modelo y después de eso le dice, pues bueno, vamos a hacer prueba, vamos a revisar qué pasa con excelente, muy mala explicación, fue una gran clase, la explicación no fue clara, no fue clara la explicación, etcétera. Todos estos frases que tenemos de entrada para poder revisar y hacer la predicción, para entender hacia dónde le apuntó el modelo y con cuántas neuronas se la está jugando acá el modelo. Entonces, para redes neuronales recurrente ya le dice, pues vamos a dejar un modelo que tenga seriedad, que hablemos de 64 neuronas, que hablemos bidireccionalmente de 128 neuronas, que hablemos de longitudes de 32 para poder tener una mayor precisión, ¿cierto? Y empezar a hacer una revisión desde dónde hasta dónde llegaron los análisis de los pesos, ¿cierto? Hasta dónde van los umbrales óptimos, ¿cierto? Hasta dónde nos lleva esas posibilidades para que la respuesta cuando yo ingrese otra frase, otro texto, pues sea más acertada. Si validamos acá, entonces nos dice, ahí estuvo el análisis y realmente pues tiene coherencia. Entonces yo ya le puedo decir, no me siento a gusto en la clase y acá nos toca ver qué pasa con el umbral, si nos dice positivo o negativo y no toca ir a hacerle ajustes. Si me dice de pronto no me siento a gusto en la clase y me dice positivo, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que ir pues a modificarle para que le metan mano a eso y ya digan va para allá o no va para allá. Entonces me dice no, mire, este sí ya empezó a hacer la predicción. Si ven que no sé si ustedes lo notan, compañero, pregunto si lo están ejecutando, si lo están haciendo así, no sé si ustedes notan que ya esta red neuronal recurrente en sus predicciones es más acertada que la red neuronal clásica que solamente va para adelante con sus dos diccionarios y ya. No sé si lo notan ahí ustedes. Si lo están ejecutando, si lo están revisando. Sí, sí, profe. Sí, profe. Pasémosle este otro. Me siento a gusto en un minuto, a ver qué dice. A ver si normaliza también estas mayúsculas. Nos dice, toca ir a revisar la frecuencia, toca ir a revisar el umbral y definitivamente nos toca ir a validar el vocabulario guardado porque seguramente no conoce. Entonces uno puede hacerle pruebas acá. Uno dice, validemos gusto a ver cómo la interpreta. Y nos dice gusto, lo interpreta como negativo. Listo. Uniminuto, ¿qué percepción tiene? ¿Para dónde está yendo el umbral? ¿Para dónde lo está llevando en los pesos? Dice, ah, no, uniminuto es positivo, ¿sí? Entonces no aparecen negativos, pero entonces le dice llévelo para positivo. El error está en negativo, entonces nos toca ir a revisar qué está pasando allá con el vocabulario guardado, ¿ya? Eso es lo que hay que entrar a revisar y pues ustedes lo van modificando. Ya casi los terminado. Entonces tenemos acá la clasificación de sentimientos con la red de CNN, ¿sí? A ver cómo nos marca. Uy, yo no sé, creo que acá le había metido mano al texto. ¿Qué pasó? Que ya lo tenía listo. A ver, que estaba con una heurística para que revisara los filtros, pero bueno, no sé, ahí está, que fue la sintaxis mal. La redacción, no la sintaxis. Tenemos unos filtros, detectamos patrones de palabras, trigramas, que está muy bonita, esta red CNN también está genial, que se puede demorar un poco más, pero está muy bonita.
detecta patrones de 3 palabras, de 4 palabras, de 5 palabras consecutivas. Es muy, bueno, perdona la expresión, es muy bacana. Sí, es genial, porque le dice, bueno, venga, a ver, yo le recibo acá el dataset. Tiene las importaciones correspondientes, tiene el análisis. ¿Quiere usted hacer un refuerzo para que la modalidad mejore respecto a las em, oraciones, frases, palabras que tengan que ver con mejorar? Les haga un refuerzo y ese refuerzo diga, la tendencia debe ser negativo a todo dar con todos los pesos que usted le quiera agregar, ¿sí? Lo mismo de siempre, esto ya devuelve muy mecánico, compañeros, es la misma cosa, se comporta muy parecido a las otras librerías, solo que van a darse cuenta ustedes que tiene un poquito más de precisión, ¿sí? Eso es lo genial. Esperen, le damos acá. En el vocabulario y en los pesos, mm, esta red neuronal de CNN, que es convolucional, ya es un poco más explícita, ¿sí? Va aterrizando los pesos, va indicando hacia dónde pueden ir esos pesos en una posible predicción. Entonces vamos a decir, la clase o la experiencia fue buena. Y uno dice, algo pasó. La experiencia fue buena, pero el peso nos lleva a decir, espere que en el diccionario una de estas palabras no me aparece. Entonces, por pesos y promedio me lo llevo para negativo. Pero hay una tendencia incremental donde sí podemos encontrar parte de esa frase que puede ser positiva. Entonces, nos empieza a hacer como ese análisis. Yo puedo decir acá, me gustó la clase, ¿sí? Como le estamos metiendo trigramas, ya las respuestas pues son un poquito más acertadas en ese modelo, pese a que se dice, pues yo le puedo dejar este CNN, pero este convolucional, pero entonces usted tiene que saber entrenarlo bien para que él sea más asertivo y juegue de la misma manera que puede jugar una red neuronal recurrente. Si usted la sabe entrenar, también le funciona. Lo que pasa es que dice, espere, devolvámonos acá y empecemos a hacer las comparaciones. Aquí había dejado la imagen. Acá. En las convolucionales nos dice, tenga en cuenta acá que usted va a tener unos patrones, pero pues esos patrones, su enfoque va más dirigida al reconocimiento de objetos, que puede ser asertiva, pero le dice, entrénese mejor la red neuronal recurrente y váyase con vos, que si usted vuelve y pasa esta frasecita de la experiencia fue buena, se la pasa a la recurrente, entrenó bien el diccionario, el vocabulario en la red neuronal recurrente, ahí usted no va a tener pierde, pese a que no la conozca, se lo va a llevar para positivo, ¿sí? A pesar de que se la juegue con bigramas y unigramas, aunque él tiene por defecto dice bigramas, le reviso de dos en dos, o si usted quiere, deje el modelo con trigramas y yo le reviso de tres en tres, como sea, pero la respuesta va a ser más tendiente a que sea definitivamente positiva, ¿sí? Entonces, esa es como la diferencia que nosotros vamos a notar entre modelos. Nos va a decir, espérese, porque es que cada modelo de cada red neuronal tiene su propio propósito. No se le olvide eso, porque pese a que usted acá le pase 64 neuronas al modelo, él puede tener sus sesgos. Y en esos sesgos le es indiferente el umbral, porque es que se sale un poquito de su propósito, pero dice, ah, bueno,
y si nos cambiamos de camino y le pasamos reconocimiento de objetos, dice, venga para acá que este sí es mi trabajo, ¿sí? Eso es lo que yo quiero, pues, como dejar ahí de presente para que lo tengamos en cuenta cuando estemos usando estos modelos de esta manera, compañeros, aterrizadas a cada uno de esos tipos de redes. No sé si terminaron de ejecutar los ejemplos, ¿sí? ¿Los alcanzaron a pasar? No, a mí se me bloqueó. Se llenó la memoria, ¿cierto? Sí, No, hijo de madre, con su a mí sí me memoria. dejó, profe, a mí sí Sí, me señor. corrieron todos. Aquí los tengo. Ah, bueno, listo, Walter. ¿Y cómo le fue? Bien, bien, sí, señor, así como usted lo explicó, sino que qué es lo que me pasaba, que como yo no les daba a entrar o salir, se me quedaba, entonces me tocó empezar a escribir una frase o salir a cada uno para que me ejecutaran. Pero eso ya Claro. despiste mi profe. ¿A quién fue el que se le quedó un poquito lento? ¿Alex? No. ¿Álvaro? A mí, Marlon. Ah, Marlon. No, Marlon, sí, lo mismo, lo que dijo Walter. Si usted tiene en ejecución, toca que las pare, le dé salir o le dé enter a las entradas. Si no, hijo de madre, empieza a comerse la memoria. Y como ya No, se sí, come la las entradas memoria, ya las llené y le di salir, pero no. sigue ahí pegado. Sí, voy a reiniciar la sesión. Sí, sí, a veces puede ser eso. Lo que pasa es que consume bastante memoria. Después de que le gasta la memoria en Colab, le dice, venga, que usted tiene una muy buena memoria RAM en su equipo, entonces gastémosle la memoria a través de Chrome. Ya, si está en el navegador y si usted ojalá esté en Chrome, él le encanta la memoria RAM, ¿no? Eso es. Pero bueno, compañeros, eso es para que ustedes hagan la comparación, para que tomen esos ejemplos, modifíquenlos, métanle ustedes más frases, ¿cierto? Más texto al vocabulario para que esa capa oculta se vea más alterada. Si ustedes ven la necesidad, créense otro libro de Colab, pausan este, se llevan allá el modelo de la red neuronal recurrente y ya no le creen ni 48 neuronas, métanle una vez unas 60. Bueno, ya ustedes si se quieren apoyar también un poquito de ella, vayan revisando, le van aumentando para que cada vez sea más preciso el modelo en cuanto a sus pesos, su frecuencia y su umbral, ¿sí? Que todo depende de ahí para donde usted incline las respuestas. De eso depende el entrenamiento del modelo. Puede tomar tiempo, sí, claro, puede tomar tiempo, pero también toma gusto, que es lo que uno le busca acá a esto para aplicarlo más adelante, ¿por qué no a través de una API que me consuma la data, ¿cierto? El dataset y me genere precisamente esas predicciones, que es a lo que se quiere pues, llegar cuando uno hace este uso de IA, compañeros. Entonces, eso era, no sé si se entendió hasta ahí, si hay alguna pregunta, los escucho, pues antes de despedirnos, ¿no es cierto? No, profe, hasta quedó claro, gracias. Listo, Toca es seguir listo. cacharreando como usted dice y leyendo. Y claro, indagarle, que eso tiene contenido muy bonito. Ustedes empiezan a meterle ahí y se crean un prompt bien jalado y van metiéndole más datos y van modificándole más y le van exigiendo más, esos modelos quedan geniales, geniales. Que toca que cuando ya se aterricen en un solo modelo, quédense con ese, ¿sí? Quédense con ese en qué sentido, que lo dejen ahí en el librito de Colab, solo ese modelo abierto en ese momento y no nos puede pasar lo de Marlon y es normal, le empieza a pedir memoria, memoria, memoria al navegador, ¿sí? Entonces ya les toca ir reiniciando, que no es la idea es darle continuidad, continuidad hasta que uno lo vuelva más complejo. Pero bueno, eso es compañeros, entonces pues espero se haya entendido las indicaciones del foro, pues ténganlas ahí presentes. Ese foro está más fácil, es más como para que ustedes lo hagan una narrativa desde su perspectiva subjetiva y apuntándole una respuesta muy objetiva a lo que nos pide cada interrogante, ¿no es cierto? Eso es lo único. Por lo demás, compañeros, pues ahí nos vamos reuniendo, nos vamos viendo. Gracias por la asistencia. Que tengan una excelente y bendecida noche, un gran fin de semana y cualquier cosita, pues ahí estaré atento. ¿Listo? Listo, Muchas Listo, profesor. gracias, profe, muchas compañeros. gracias. Muchísimas Buenas gracias, noches a profe. todos. Muchas gracias, profe. Bueno, Hasta excelente luego. noche. Chao, compañeros.